Bien, recordarles una vez más que no olviden que deben organizar sus cuentas. Aquí veo la mayoría está ya organizado, sin embargo vemos al joven Archila Michael que no tiene su foto respectiva, al igual que Michelle. Eso cuenta a la hora de hacer las calificaciones y los procesos de evaluación. Además de que le evita dificultades en otros procesos, ya que esta cuenta pues le permite acceder a muchas otras herramientas que nos pueden ser útiles durante el proceso académico de este periodo. En este cuarto periodo es el periodo más corto de todo el año académico y estaremos trabajando 4 temáticas: Derecho Internacional Humanitario, Colonización de América, Transformaciones Culturales y Desarrollo Económico de la Colonia. Esas son las 4 temáticas principales. Para ello tenemos solo 6 clases, contando con esta, es decir que ya vamos en menos, así que no pida que nos pongamos a dialogar, a echar chiste, a echar esto, porque no va a ser posible. Si hacemos eso, vamos a tener que generar clases extras para poder cubrir las temáticas. Así que nos toca correr. Este periodo es un periodo de correr, un periodo donde no podemos dejarnos coger del tiempo, donde usted debe hacer las actividades en el tiempo estimado, porque no tendrá semanas ni habrá espacio de nivelaciones al final. Termina el cuarto periodo y se termina el año. No hay un quinto periodo donde pueda decir voy a nivelar. Durante esta semana se están recibiendo las cartas para el proceso de nivelación del tercer periodo y tienen plazo hasta el 30 de septiembre. Pero eso no ocurre en el tercer periodo. En el tercer periodo el cuarto periodo termina y no hay un mes más, es decir, no habrá plazo hasta el 30 de diciembre para que usted entregue actividades. Sencillamente usted pasó el periodo, pasó el año o se quedó. Entonces por eso es importante que usted no se deje quedar, que usted cumpla con sus tareas para las fechas asignadas y de esa manera no va a tener complicaciones. Hay quienes saben en este momento que en el tercer periodo no cumplieron, se echaron a la locha, y en el segundo habían estado también medio lochando, así que ya pusieron en riesgo su año académico. ¿Entendido? Nadie dijo nada. El silencio otorga. Entonces en esta mañana vamos a estar trabajando nuestra primera temática, Derecho Internacional Humanitario. En el momento solo les tengo cargada la presentación, más tarde les pondré la actividad para que ustedes la puedan realizar. Así que vamos a ir a cambiar nuestra pantalla para hablar un poco. ¿Habían escuchado ustedes hablar del derecho internacional humanitario? No, señor. Es algo que no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Pues las palabras iniciales nos dicen, es un derecho. ¿Qué es un derecho? Es una garantía que tiene una persona. ¿Qué es? Y entonces se convierte en un elemento que es internacional, es decir, que en todos los países existe este derecho. Y humanitario, pues entonces es que va con la condición de ser humano, es decir, que apela a nuestros sentimientos y a nuestra moral. Entonces es un derecho que reconocemos moralmente a la otra persona. La pregunta entonces que surge es en qué condiciones o cuál es ese derecho para entonces yo poder respetarlo, poder garantizárselo
a las otras personas. Entonces, no sé si alcanzan a ver la imagen de fondo porque las tenemos en marca de agua. Y de esta manera, entonces, allí vemos una imagen donde hay un grupo de personas que tienen la bandera de nuestro país, pero al lado de estos hay uno que sujeta un cartel que dice no a la guerra. Entonces por allí ya empezamos a entender que el derecho internacional humanitario tiene que ver con elementos muy propios de el conflicto armado. Quizás si usted escucha noticias o lee noticias por lo menos, porque en la clase de sociales es algo que es prioritario, es que usted esté leyendo, se esté informando, porque muchas de las temáticas suelen estar en el contexto de lo que ocurre en la realidad que estamos viviendo. Entonces, si usted ha leído, ha escuchado las noticias en estos días a raíz de las protestas que hubieron en la capital por la muerte del abogado a manos de unos oficiales de policía, entonces podemos ver que se desencadenaron una multitud de marchas y hubieron muchas otras personas muertas. Justamente es allí donde interviene el derecho internacional humanitario, por lo menos para Colombia. El otro elemento está en las confrontaciones que tiene la fuerza pública, el ejército, con las fuerzas beligerantes, es decir, guerrilleros, bandoleros, paramilitares, bandas criminales. Allí también está el derecho internacional humanitario para aplicarse. ¿Quiénes deben aplicarlo? Bueno, es lo que vamos a ver a manera general. Entonces aquí tenemos una definición del derecho internacional humanitario. Entonces, lo primero que usted debe aprender es que este término generalmente lo vamos a encontrar bajo esta sigla de DIH. Cuando usted lee un documento noticioso que hable de la guerra en Estados Unidos, la guerra en Afganistán, la guerra en China, la guerra en Rusia, la guerra en Europa, la guerra en África, entonces, y encuentre este término, lo más probable es que esté haciendo referencia entonces al derecho internacional humanitario. Y allí tenemos una definición que nos dice que es una norma conjunta, es decir, que se creó a partir de unos acuerdos que se elaboraron entre varias naciones y que trata de limitar los efectos de los conflictos armados, es decir, que se respete la vida, que se respete la participación bajo ciertos medios, bajo ciertos métodos para hacer la guerra, ya que hay otros que de acuerdo al derecho internacional humanitario nunca se deben emplear en medio del conflicto o en medio de la guerra. Y justamente entonces son estos los que se conocen como derechos de guerra o derechos del conflicto, que están dentro de lo que se llama el derecho internacional humanitario. Quizás una de las imágenes que vemos aquí de las banderitas, usted conozca una de estas banderas, la haya visto, o el símbolo que lleva esa bandera la conoce, la ha visto por algún lugar. Exactamente, la bandera de la Cruz Roja, la organización internacional que está presente en muchos de estos lugares donde hay conflictos armados para garantizar la prestación del servicio de atención primaria a los heridos en conflicto, a los caídos o dados de baja y a las personas que no son combatientes en esos conflictos, pero que están en medio del conflicto. Los otros dos símbolos que vemos atrás, en las otras dos banderas que están allí, son exactamente lo mismo, solo que están en otros contextos culturales. Más que otros países, son otros contextos culturales. Porque en Colombia es igual, en México es igual la bandera de la Cruz Roja, en Venezuela es igual la bandera de la Cruz Roja,
En Argentina es igual la bandera de la Cruz Roja, así que no podemos decir que es en otros países, es en otro contexto cultural. Entonces, básicamente los países cristianos usan la cruz en un fondo blanco, esa es la bandera de la Cruz Roja, pero los países islámicos usan la luna y otro tipo de países usan entonces el el romboide o el diamante dentro de la Cruz Roja. Entonces son tres, y hay otro símbolo a más que se agregó en los últimos años que no está todavía en las imágenes oficiales. Entonces el derecho internacional es parte, en el contexto de ese derecho humano, es parte de las normas internacionales, de las garantías internacionales. Y entonces cuando nosotros revisamos esa carta de derechos, pues uno de los derechos internacionales que tenemos es que yo puedo cambiar de nacionalidad. Hoy soy colombiano, pero si yo quisiese ser francés, yo tengo ese derecho a cambiar mi nacionalidad. Y entonces hago unos procesos, adelanto unas solicitudes ante las embajadas francesas, ante el gobierno francés, y ellos me dirán qué requisitos necesito cumplir para entonces yo pasar a ser francés, y puedo tener las dos nacionalidades. Por el hecho de haber nacido en Colombia, seguiré siendo colombiano, pero puedo adquirir la nacionalidad de este otro país, y entonces sería un colombo francés. Y así ocurre pues con otros países. Entonces, lo que se regula mediante el derecho internacional humanitario son las relaciones entre los estados. Es lo que está regulado allí. Pero ¿para qué se regulan estos elementos? Son justamente para que puedan aplicarse dentro del conflicto o dentro de las situaciones de conflicto armado que hay en el mundo, y que ningún país se puede decir aquí no hay, porque las hay, ya sea de confrontación interna o ya sea de confrontación en áreas de frontera con sus países vecinos, con grupos terroristas que trascienden fronteras. Entonces es allí donde empezamos a aplicar el derecho internacional humanitario, y no determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. O sea, aquí no se pregunta, digamos, en estos días se acusa a Estados Unidos de estar haciendo invasiones a los países. Vemos a Estados Unidos invadiendo algunos países en África, en Asia y también aquí en América Latina. Pero el derecho internacional humanitario no maneja eso. Lo que se encarga es de la situación de conflicto, lo que ocurre en medio del conflicto. Es decir, en el caso tal de que dos fuerzas armadas se enfrenten o de que dos grupos armados se enfrenten, ahí es donde empieza a funcionar la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, que garantizan el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cuándo inició todo esto? Entonces, el derecho a la vida es un derecho que todos los seres humanos lo tenemos, y es uno de los derechos que están dentro del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, los derechos humanos hacen una relación a la historia de las civilizaciones. En varias de ellas se apostó a aplicar leyes cuando había la guerra. Cuando nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, nosotros podemos encontrar que allí dice que hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. No todo el año se iba a la guerra en el contexto de las historias bíblicas. Por ejemplo, en el relato que hay de los encuentros de guerra, se dice que generalmente se realizaban en los periodos de verano. Entonces había una época del año en la cual los reyes se daban cita para la guerra, y durante ese tiempo entonces combatían, luchaban para medir sus fuerzas o para
intentar colonizar, conquistar, apoderarse de otro territorio. Y a su vez pues el otro para defenderse y no dejarse invadir, no dejarse conquistar. Entonces son allí las implicaciones que hay en las civilizaciones antiguas. No importa la civilización que estudiemos, vamos a encontrar ese tipo de confrontaciones, ese tipo de guerra en cada una de ellas. Así que por eso, entonces, ese cúmulo de leyes que se venían aplicando allá fueron mejorándose, fueron perfeccionándose y hoy entonces se han hecho universales. No solo se aplican a una guerra entre dos naciones, sino que se aplica a todo tipo de conflicto que pueda surgir, como les decía hace un momento, entre naciones o a nivel interno dentro de una nación. ¿Dónde está consignado el derecho internacional humanitario? Resulta que se hizo universal o se hace mundial una vez se crea la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que las Naciones Unidas se fundaron una vez terminó la Segunda Guerra Mundial en 1948. Y a partir de allí entonces esta organización empezó a trabajar varias cosas y dentro de esas tiene un objetivo que es promover la paz y buscar entonces que en medio de esos conflictos de guerra que se presenten se apliquen unos parámetros, unos protocolos especiales para las víctimas, para los no combatientes y para el uso de armas en medio de ese conflicto. Y esos primeros convenios que se elaboraron entonces fue en 1949 en la ciudad de Ginebra. Allí en Europa, en Suiza básicamente, la capital suiza, Ginebra, es donde se elabora esta carta de convenios que suscriben las naciones que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas. De esa manera, entonces queda establecido que todos los países que son parte de la organización se encargarán de proteger y de dar estas condiciones básicas en caso de verse involucrados en un conflicto. Para 1977 se anexaron acuerdos adicionales. Unos protocolos más se ingresaron para ser parte de esos convenios iniciales. Entonces surge la pregunta de si realmente es efectivo el derecho internacional humanitario. Es decir, si en medio de una confrontación realmente se aplica. Como vemos allí en la imagen, vemos a dos soldados atendiendo a un herido en combate. Pero estos dos soldados llevan el brazalete de la Cruz Roja o de la asistencia médica. Eso significa que estos dos soldados son no combatientes. Es decir, ¿que son enfermeros entonces? Son enfermeros, son médicos, no portan armas. Y los hay en todos los ejércitos, en todas las fuerzas armadas. Entonces a ellos se les debe garantizar su labor de misión médica y por eso se les cataloga como no combatientes y para ellos aplican parte de los derechos internacionales de humanidad, porque grave sería que asistan al personal caído o dado de baja y no se les respete la vida. Entonces, si ellos son capturados por el bando contrario, deben garantizarles la vida. Aun si un soldado portando armas es capturado por el enemigo, debe garantizársele la vida. Es parte de lo que dice el derecho internacional humanitario. No se puede hacer ejecuciones de prisioneros.
Entonces son parte de esas leyes que están allí. Los enfermos, los heridos, aun cuando sean del bando contrario, se les deben prestar los cuidados necesarios para garantizar su supervivencia, que ellos puedan vivir, ya sea para que enfrenten un juicio o ya sea para que sean amnistiados, es decir, perdonados allí. Y el otro... Porque, digamos, hay algunos soldados que portan armas pero son médicos. Eso no debe ocurrir, porque eso va en contra del derecho internacional humanitario. Pero si les toca protegerse, porque a veces el mismo ejército no los protege. Por eso le digo, ellos tienen unas garantías especiales y bajo esas garantías ellos no deben portar armas, porque si las portan, entonces nadie les va a garantizar los derechos. El hecho de llevar un arma lo pone en el blanco de las balas. Lleva un arma, pero no la puede enseñar ya, y es por eso que el ejército en Colombia está enfrentando varios juicios. Si usted se refiere a las imágenes que ve aquí en Colombia, en su realidad, por violación a los derechos internacionales, al derecho internacional humanitario. El otro elemento que hay dentro del derecho internacional humanitario es el empleo de las armas inhumanas. ¿Qué significa esto? Son las armas de destrucción masiva, son las armas de uso, que se catalogan como armas químicas. Esas están prohibidas de acuerdo al derecho internacional humanitario. No se pueden usar en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Sin embargo, hay quienes las usan y entonces se les imputan la violación de derechos del derecho internacional humanitario y se les realizan pues juicios cuando son capturados o se les denuncia a nivel de la Corte Penal Internacional por este tipo de delitos. ¿Cómo se aplica el derecho internacional humanitario? Entonces, los estados que suscribieron la Carta de las Naciones Unidas, los convenios, tienen la obligación, ya no es si quieren, es que están obligados a dar cumplimiento a estas normas. Lo primero que deben hacer es darlas a conocer para que tanto sus fuerzas armadas, es decir, el ejército, la policía, la armada, todos los cuerpos militares que son parte de las fuerzas armadas en Colombia, conozcan qué son los derechos humanos, protejan a los civiles en medio del conflicto, protejan al personal médico en medio del conflicto. Y también entonces se espera que el público en general conozca acerca del derecho internacional humanitario. Esa es la razón por la cual dentro del contexto educativo es necesario ver entonces este tema en el área de sociales, que usted esté informado, que usted conozca, que usted sepa qué es el derecho internacional humanitario, cuáles son sus condiciones, para que en caso tal de que ocurran infracciones usted pueda denunciar. Usted pueda decir, vea, el ejército ayer tuvo una confrontación, sucedió esto y no se respetó el derecho a la vida. Ellos capturaron a un insurgente y lo dieron de baja después de haberlo capturado, es decir, lo ejecutaron. Entonces ahí hay una denuncia que está denunciando que las Fuerzas Armadas de Colombia no respetarían el derecho internacional humanitario y habrían entonces una investigación. Por eso dentro del medio del conflicto hay organizaciones observadoras que vienen a estar en los territorios donde hay conflicto y están observando qué ocurre, están haciendo informes de cómo se está adelantando ese conflicto y esos informes entonces son parte del proceso
que se adelanta a nivel internacional para evaluar a las naciones si cumplen o no cumplen con el derecho internacional humanitario. Entonces, la protección de las personas que no participan y que ya no participan en las hostilidades, es decir, un soldado que está participando, que está en confrontación, puede rendirse, es decir, puede entregar las armas en el caso tal de que se vea capturado por la fuerza enemiga, puede rendirse. Lo que vemos normalmente en las películas, que levantan la banderita blanca, me rindo, me entrego. En ese momento pasa a ser no participante de la guerra y se le deben entonces garantizar sus derechos de rendición. Y entonces hay una serie de medios que restringen la guerra, de restricciones especiales para estos casos y para la aplicación de las técnicas, de las tácticas que usan en medio de la guerra. ¿Qué es esa protección? Entonces, se protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, los civiles, el personal médico, y nótese que aquí se agrega otro elemento más, el personal religioso. Normalmente todos los cuerpos armados deben, cuando sale un contingente a una confrontación, normalmente llevan un religioso, que en el contexto de los países como Colombia es un estado ya no casado con una sola religión, entonces ese religioso puede pertenecer a cualquiera de las filiaciones religiosas que existen en el país, pero se ha integrado a las Fuerzas Armadas como capellán de las Fuerzas Armadas, y entonces es el orientador espiritual de las Fuerzas Armadas. El ejército de los Estados Unidos fue uno de los primeros en colocar esto para su cuerpo armado, para sus fuerzas armadas, y por lo menos hay varios relatos donde encontramos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América no van al combate, no van a la guerra si no va su personal religioso con ellos. Entonces a ellos también hay que garantizarles la vida. Entonces ya tenemos tres tipos de personas: los civiles, el personal médico y el personal religioso. Entonces a cada uno de ellos, que son no combatientes, pero que están en el mismo campo de batalla, hay que garantizarles la vida. Hay que garantizar que en caso tal de uso de armas de destrucción, bombas, misiles, ellos puedan evacuar de esos lugares. Y el otro elemento, pues entonces están en los que, aunque eran combatientes, pasan a ser no combatientes al momento de rendirse o al momento de ser capturados o al momento de ser heridos en combate, al momento si están en el mar, al momento de ser náufragos o ser capturados, ser prisioneros de guerra. A todos ellos se les debe garantizar. Entonces es lo que está allí. Entonces hay una relación dentro del contexto internacional entre lo que son los derechos humanos y lo que es el derecho internacional humanitario. Y aquí lo hemos tomado directamente de la página de la Cruz Roja en España. Entonces el derecho humano nos dice que el vigor tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y aquí en el ¿qué dice aquí? Pues lo que dice es exactamente solo en tiempo de conflicto armado. O sea, no existe derecho internacional humanitario si no hay un conflicto armado. En cambio, el derecho humano aplica
en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Siempre está presente. Algunos se pueden suspender temporalmente en emergencias, crisis. Aquí dice aquí, ninguno de sus disposiciones es derogable ni se puede suspender. Es decir, una vez empieza el conflicto, se tienen que cumplir, se tienen que garantizar, y no puedo decir yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, y no tener entonces una penalización al final. Solo se protege a las personas. Aquí se protege a las personas que no participan, dejando de participar en las hostilidades, y también agregaron otro elemento, los bienes civiles. Entonces aquí hablamos de escuelas, colegios, iglesias, hablamos de ciudades, hablamos de hospitales, son los lugares a proteger de manera especial en los lugares de conflicto. O, dicho de otra manera, esos lugares no pueden ser atacados por las fuerzas beligerantes, porque si lo hacen, están entonces incumpliendo con los derechos internacionales humanitarios. Entonces, normas que se establecen, lo que las personas pueden esperar o exigir a sus gobiernos. Y aquí son los estados los legitimados para exigir su cumplimiento. O sea, es el mismo estado el que tiene que exigir que se cumpla. Aquí son las personas las que esperan que el estado los cumpla. Aquí las personas son las que exigen que se cumplan. Diga. ¿Nos volvemos a conectar? Sí, señora. O sea, la pregunta como que sobra, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre en Colombia? Entonces ya en el transcurso habíamos hablado de que en Colombia hay varias denuncias de que no cumplimos con el derecho internacional humanitario, de que el cuerpo armado y las fuerzas armadas en Colombia están involucradas en la violación del derecho internacional humanitario. Y lamentablemente es la cruda realidad en el diario vivir, en el acontecer del conflicto colombiano. Entonces, una de las organizaciones observadoras en Colombia del conflicto armado es Human Rights Watch. Esta organización, que es a nivel internacional, tiene presencia en Colombia y pues justamente se encarga de observar, de ver cómo se garantizan los derechos humanos y en especial el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto. Y la definición que tenemos aquí, o el concepto que está aquí, justamente es parte del último informe que elaboró Human Rights Watch. Entonces, ellos nos dicen que la guerra, por lo menos en el territorio colombiano, irrumpe en las actividades cotidianas de la finca, de la aldea, en el autobús público, en la escuela, al ritmo de la llegada de los combatientes armados por un sendero o un vehículo todoterreno. Es decir, en Colombia hay situaciones demasiado preocupantes en violación de derechos humanos. Porque estamos hablando de que estos lugares no deberían estar en situaciones de conflicto. Una escuela, un autobús público, la aldea donde viven pues las personas. Pero sin embargo en Colombia son los lugares donde más conflicto armado o más situaciones de conflicto se están desarrollando. Así que aquí ellos colocan uno de esos casos. A veces los hombres armados eligen con cuidado a sus víctimas en listas. O sea, hay asesinatos selectivos, hay masacres. Asesinan sencillamente a los que tienen más a mano para sembrar el terror. De hecho, la disposición a cometer atrocidades es una de las características más estremecedoras de la guerra colombiana. Entonces, Colombia es uno de los países donde, dada la situación de conflicto que hay, pues hay una gran cantidad de violaciones del derecho internacional humanitario.
Y aquí, por lo menos en esta estadística que pertenece al 2019, se nos dice que 18.671 personas resultaron afectadas en regiones como Chocó, Antioquia, norte de Santander y Caquetá. Estos departamentos son departamentos donde hay presencia beligerante y donde las Fuerzas Armadas están en confrontación constante con estas Fuerzas Armadas beligerantes. Y justamente en medio de esos conflictos, en esas regiones, pues entonces hay infracción. Se han documentado infracciones. El 40% de los casos afectaron a las mujeres y menores de edad. Y se dice que en términos de lo que fue el 2019, hay 838 posibles infracciones del derecho internacional humanitario. O sea, ese mismo número las veces en las cuales las Fuerzas Armadas colombianas están siendo acusadas de no haber garantizado el derecho internacional humanitario en medio de la guerra. El mismo ejército colombiano puede ser el que esté llegando a una aldea y poniendo justamente a la aldea en situación de conflicto. El mismo ejército colombiano está llegando a pernoctar, a pasar la noche en una escuela, poniendo a la escuela en el centro del conflicto como objetivo o como blanco militar. Situaciones que no debiera ser. Entonces son ese tipo de situaciones, de denuncias que hacen los observadores externos como Human Rights, como la ONU, a través del Alto Comisionado para la Paz, y que ponen entonces en evidencia esto. Entonces, desde el año 2013, que se han hecho pues estudios bien serios y seguidos, se tiene que, y esto porque la misma Corte Constitucional de Colombia, bajo la sentencia C-280, el artículo 119, exige al Estado colombiano que se permita entrar a observadores externos para hacer entonces ese seguimiento y para que se puedan levantar las denuncias, para que se pueda tomar medidas y tomar correctivos en las situaciones de confrontación y donde hay participación de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Entonces se nos dice que todas estas implicaciones están generando desplazamiento. Hay delitos contra la libertad y la integridad sexual. Usted ha escuchado en los últimos meses el escándalo que se armó porque soldados del ejército colombiano abusaron sexualmente de varios menores de edad, en esos lugares de conflicto. Afectación por combates y pérdida de bienes. Amenazas. Estos mismos soldados que abusaron de esas menores entonces amenazan a sus familiares para que no denuncien, amenazan a las niñas para que no hablen. Y como vimos en el último escándalo, entonces los mismos líderes de las fuerzas militares dicen: es que ellas se ofrecieron, es que ellas llegaron a donde estaban los soldados, es que la mamá las llevó para que estuviera con los soldados. Entonces ese tipo de situaciones van en contra del derecho internacional humanitario. Las víctimas de artefactos explosivos. Entonces aquí tenemos la estadística y el año donde más casos hubieron fue en el 2006, justamente en lo que se llamaba la seguridad democrática del presidente Uribe, que empezó en el 2002 cuando él era presidente y se extendió pues hasta el 2008. Y vemos ahí entonces que fueron los años donde más se usaron este tipo de acciones, es decir, las fuerzas beligerantes usaron minas antipersonas, el mismo ejército de Colombia usó minas antipersonas, se usaron bombas
Y todo eso es lo que está descrito aquí. Entonces se dice que el 39% son víctimas, por lo menos desde 1990 hasta el 2016, en lo que se logra registrar en las cuentas que se llevan, 11.400 personas resultaron afectadas por eso. El 39% de esas personas son civiles, o sea, no combatientes. 19% de ese 39% falleció, el 81% sobrevivió, el 26% tenía menos de 16, el 26% de este número eran menores de edad, o sea, niños que quizás iban a la escuela, niños que quizás iban a la tienda, al supermercado a comprar algo y terminaron siendo víctima de un artefacto explosivo. Entonces, en Colombia, el derecho internacional humanitario, muy pocos viven para contar esto. Y aquí hay el testimonio de un sobreviviente. Dice: uno de los muchachos se acercó a mí y se dio cuenta de que yo no estaba muerto, porque respiraba. Por eso me golpearon y me dieron en la mano con el machete varias veces. Me dolía muchísimo. Empezaron a picarme en vida. No podía moverme, hasta que vino otro y me dio otro machetazo en la cabeza, en la parte de atrás. Creo que querían sacarme la cabeza. Este es el relato de un sobreviviente del año 2016. A pesar de todo eso que se narra aquí, esta persona sobrevivió. No sobrevivió porque le hubieran tenido piedad, misericordia o porque hubieran sido humanos con él. Por el contrario, vemos en el relato la inhumanidad, los vejámenes que aplicaron sobre esta persona que ya había caído en el conflicto y que se le debería garantizar la vida. Pero esta es la realidad del conflicto colombiano. Entonces aquí vemos más estadísticas, cifras, departamentos, lugares donde el conflicto y donde estas situaciones se vienen presentando prácticamente a diario. En Colombia, la utilización e implementación del derecho internacional humanitario ha constituido un desafío. Ha sido casi imposible acogerlo, cumplirlo, garantizarlo. La violación poco a poco se ha ido desplazando también hacia las zonas pobladas. Y ya vimos esta semana cómo entonces en la confrontación entre los civiles que estaban marchando, tanto en Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades donde hubieron estas marchas estas semanas, hemos visto cómo hubo violencia, cómo hubo fuerza desmedida por parte de la policía para repeler a los manifestantes, y vimos entonces en los noticiarios todo este tipo de situaciones, de escenas que no debieran ocurrir. Entonces eso también es violación del derecho internacional humanitario. Entonces aquí está la situación de desplazamiento que genera esa violación de esos derechos humanos. Me tengo que ir porque me van a matar. Me dieron 12 horas para salir de este territorio si no matan a mi familia. Ayer mataron a mi papá, ayer mataron a mi mamá y yo me tengo que ir. No los puedo enterrar, no los puedo llorar. Son las situaciones que vive la población colombiana y que son un atentado directo contra el derecho internacional humanitario. Y aquí están entonces las agresiones contra el personal médico, contra la misión médica en Colombia. En Colombia no se garantiza al personal médico el derecho internacional humanitario. En 2019 hubieron 218 denuncias donde se les violaban esos derechos. Entonces es preocupante. Aquí tenemos, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la estadística que hay de 2019. Aumento de víctimas de minas ante personas. 2017 era simplemente 57 casos.
Eso era bajo la presidencia de Santos, cuando se estaba hablando de los acuerdos de paz. Ahora, bajo la implementación de los acuerdos de paz, bajo el nuevo presidente, el actual presidente Duque, entonces mire que nuevamente vamos a una confrontación. Se aumentaron otra vez los conflictos. ¿Por qué? Porque son políticas que el Estado viene aplicando, y el mismo Estado pues está incentivando, está promoviendo la violencia, la confrontación. Así que, muchachos, esa es la realidad del derecho internacional humanitario en el mundo y en Colombia. Es necesario que usted los conozca. Más adelante, ahora en la mañana, les coloco la actividad para que ustedes puedan complementar entonces el tema y podamos entonces tener idea. Con lo que le hemos explicado, con lo que le hemos contado, es para que usted sepa qué es, tenga nociones. No esperamos que usted se vuelva experto en derecho internacional humanitario, porque para eso existen personas que se encargan de eso, pero quizás más adelante en la vida usted trabaje con alguna de estas ONGs y pueda también tener más conocimiento de fondo. Pero por lo menos por ahora que tenga una idea de qué es y cuál es la situación real en nuestros territorios, aquí en Arauca, porque en Arauca es parte del conflicto. Así que eso es. No siendo más, deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.